Bien, ahora para entrar a la cultura fiscal al alcance de todos, a cargo de la licenciada Evita García Villegas. Mañana, y vamos a tener el gusto de platicar con ustedes acerca de cuál es la situación actual de las obligaciones fiscales de las empresas, que en su mayor parte pues están integradas a través de la figura de las personas morales. ¿Qué pasa con sus integrantes? ¿Qué obligaciones tienen? Y asimismo, ¿qué pasa ante el incumplimiento? ¿Qué tipo de sanciones o consecuencias derivan de ese incumplimiento? Nos da en verdad mucho gusto que estemos iniciando junto con el consejero fiscal estas charlas en línea por la nueva modalidad. Ahora los extrañamos su presencia, ver sus caritas, oír todas sus inquietudes, pero bueno, tenemos que ajustarnos a las necesidades actuales. En la primera lámina tenemos la fecha de publicación en el Diario Oficial de las Reformas, la obligatoriedad a partir del 1 de enero. En la lámina siguiente tenemos que el artículo 27 del Código Fiscal es donde se contienen estas obligaciones y que este artículo se reestructuró en su totalidad en 2020 para identificar de manera sencilla a todos los obligados y sus obligaciones. En la lámina que continúa, ya tenemos el análisis de cada uno de los grupos de personas morales obligadas, porque yo les explicaba, les comentaba que aunque este artículo 27 se refiere tanto a personas físicas como a personas morales, en esta charla nos vamos a ocupar exclusivamente de todo lo relativo a las personas morales, cualquiera que sea la forma que puedan adoptar. En este grupo tenemos a las sociedades mercantiles, a las sociedades y asociaciones civiles, a los fideicomisos, a todos los órganos de la administración pública, etcétera. Todas aquellas formas colectivas reconocidas por la ley. Entonces, en el primer grupo decíamos que tenemos como origen de la obligación el que esa persona moral esté obligada a presentar declaraciones periódicas o las que estén obligadas a expedir comprobantes fiscales digitales. En ese caso van a tener 4 obligaciones principales, que son solicitar su inscripción al RFC, proporcionar toda la información relacionada con su identidad, con su domicilio, situación fiscal, correo electrónico, número telefónico y medios de contacto, manifestar el domicilio fiscal y solicitar el certificado de firma electrónica avanzada. Bien, entonces continuamos. Dentro de otro grupo de obligados de personas morales, tenemos a todos aquellos que hayan abierto una cuenta a su nombre en las entidades del sistema financiero. Les aclaro que en este momento solo estamos haciendo una relación de las diversas formas en que el Código Fiscal de la Federación en el artículo 27 establece a los obligados y sus obligaciones, y posteriormente vamos a hacer todo un análisis de punto por punto para que, insisto, vayan poniendo todas sus preguntas o comentarios para que podamos hacer toda la explicación en el tema de preguntas y respuestas. Bien, entonces aquellas personas que abran una cuenta a su nombre van a tener 3 obligaciones: solicitar su inscripción al RFC, proporcionar información relacionada con la identidad, domicilio, situación fiscal, correo electrónico, número telefónico y medios de contacto, y manifestar su domicilio al RFC. Después decíamos que todas las personas morales tienen la obligación de anotar en el libro de socios y accionistas el RFC de cada socio o accionista, y de anotar en cada acta de asamblea
la clave de los socios o accionistas que concurran a dicha asamblea. Y además de presentar el aviso al RFC, informando el nombre de estos socios o accionistas cada vez que se realice alguna modificación o incorporación. Esto es un tema que despertó muchísimo movimiento, muchísimas preguntas, inquietudes, porque se estableció como fecha límite para que se cumpliera todo lo que teníamos atrasado el 30 de junio. Se le dio mucha publicidad en los medios y la gente se preguntaba que en qué casos, bajo qué condiciones, con qué formatos que se acompañaba. Todo esto lo vamos a comentar muy ampliamente el día de hoy. Tenemos otro apartado, los que hacen pagos de sueldos y salarios. Para ellos se establece la obligación de solicitar la inscripción de esos contribuyentes a los que se les realicen los pagos, a menos obviamente de que ese contribuyente, ese asalariado, pues ya tenga su registro, su inscripción en el RFC, además de proporcionar su correo y número telefónico de esa persona que recibe el pago y los medios de contacto. En otro grupo de obligados tenemos al sector de la Administración Pública Federal, que en este año, en 2020, se establece de manera muy clara que son obligados. ¿Y cuáles son, sus obligaciones? Son 3: solicitar su inscripción, proporcionar la información relacionada con la identidad, domicilio, situación fiscal, correo y número telefónico, así como sus medios de contacto, y manifestar su domicilio fiscal. En otro grupo tenemos que en todos los casos, por el mero hecho de que se trate de personas morales, se establece como obligación que se conserve en el domicilio fiscal la documentación que compruebe el cumplimiento de las obligaciones previstas. Y finalmente, se establece que en todos los casos en que alguna persona moral presente algún documento ante las autoridades, ya sean fiscales o jurisdiccionales, en los asuntos en que la Secretaría o el SAT sean parte, deben de citar la clave del RFC. Y se aclara que no son sujetos obligados aquellos socios o accionistas que residan en el extranjero, pero que pertenezcan a personas morales que sí residan en México, o los asociados residentes en el extranjero respecto de asociaciones en participación que estén celebrados aquí en México, siempre y cuando el requisito es, para que no sean sujetos obligados, es que el asociante o el residente en México presente una relación de estos socios, accionistas o asociados en donde dé toda la información a la que hemos hecho referencia, es decir, su domicilio, su RFC, sus datos de identificación fiscal. En ese supuesto, no van a ser sujetos obligados. Y tenemos una aclaración que me pareció importante y por eso la incluimos aquí en las láminas. El artículo 17b del Código Fiscal de la Federación establece cuáles son los requisitos de la asociación en participación. Esta figura está prevista en los artículos 252 en adelante de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sin embargo, la legislación fiscal, como van a notar ustedes, tiene una regulación o reglamentación diferente. Para efectos fiscales, se entiende que la asociación en participación es un conjunto de personas que realizan actividades empresariales
con motivo de un convenio y que por disposición legal o del propio convenio participan en las utilidades o en las pérdidas. Hasta ahí coincide totalmente con lo que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sin embargo, la norma fiscal dice que tendrán personalidad jurídica para efectos del derecho fiscal y que van a tener una denominación. Esto es en lo que se aparta total y absolutamente de la regulación que de origen ha tenido siempre la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque en la Ley General de Sociedades Mercantiles la asociación en participación no tiene personalidad jurídica ni opera bajo una razón social o denominación, sino que ahí el asociante, el que llama, el que ya está integrado, el que ya está establecido, es el que se vuelve el obligado para todos los efectos legales. Este es un tema que me parece importante, en donde la norma fiscal se aparta, se disocia de la legislación de origen y es específica, que es la contenida en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Bien, entonces ahora sí, después de haber hecho una exposición brevísima acerca de las obligaciones genéricas, vamos a hacer el análisis de cada una de ellas. ¿Qué implica o en qué consiste o qué alcance tiene el solicitar la inscripción en el RFC? Ahí el artículo 23 en adelante, hasta el 28 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, establece todos los requisitos y todas las formas en que vamos a proceder a solicitar la inscripción en el RFC. Aquí aprovecho para hacer un paréntesis. Fíjense, amigos, que una de las fallas que yo advertí al estar integrando el material es que el Código Fiscal de la Federación en ocasiones delega al reglamento del Código Fiscal la definición, el establecimiento de todos los requisitos, formatos y demás. Y en cambio, en otras ocasiones, sin que exista una razón de que opere de esa manera, nos remite a resolución miscelánea fiscal, que como ustedes saben, cuando la norma fiscal dice reglas generales, está hablando de resolución miscelánea. Entonces, en este sentido, no hay una actitud invariable, homogénea, que nos dé certidumbre jurídica, sino que en cada caso tenemos que estar viendo, revisando si la reglamentación, la especificación del cómo lo vamos a hacer, está en el reglamento o está en la resolución miscelánea. Y lo que es más grave, advertir si no hay contradicción entre una y otra norma, porque aunque tienen la misma jerarquía, nos ponen en predicamentos cuando el reglamento dice una cosa y resolución miscelánea dice otra. Ahora, hay que aclarar que el reglamento del Código Fiscal no se ha actualizado, desafortunadamente. Todas estos cambios o reformas que se hicieron en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación no están perfectamente identificados en todo lo relativo al reglamento. Entonces, esto, insisto, nos genera un grado de complicación. Bueno, entonces, en el caso de la inscripción, estos artículos 23 a 28 del reglamento del Código Fiscal establecen cuáles son las formas, cuáles son los requisitos que debemos de cumplir para poder llevar a cabo una inscripción. Y nos establecen que se puede hacer de dos formas, mediante una preinscripción a través del portal del SAT y completar el trámite mediante ya la presencia en las instalaciones de la autoridad fiscal, en la administración desconcentrada que corresponda, o bien
hacer todo el trámite de manera presencial previa cita. Aquí tenemos en la actualidad un grave problema porque todas las citas están en este momento inactivas o están sin realizarse el servicio en las administraciones desconcentradas de servicios al contribuyente, de tal suerte que en este momento llevar a cabo una inscripción pues es así como sacarse la lotería o llegar a Marte, porque no tenemos esa posibilidad. Sin embargo, pues como las actividades no se pueden detener, pues tenemos que buscar alternativas que ya les comentaremos, pero en este momento vamos a analizar la ficha de trámite 43/CFF, que está prevista en el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal para 2020 y que nos detalla con toda claridad qué y cómo debemos de hacer la inscripción. A este respecto yo me permito comentar que es muy valioso, muy conveniente que la autoridad esté sistematizando la mayoría de los trámites y que nos ponga las fichas correspondientes, porque de esa manera evitamos llegar a la autoridad y que nos diga que va para atrás, porque no funcionó. Claro que la existencia de estos formatos o fichas de trámite no nos permiten tener la garantía al 100% de que el trámite prospere, porque está condicionado al visto bueno que la autoridad pueda hacer de los documentos que debemos de acompañar. Entonces vamos a analizar cómo está esta ficha de trámite. Lo tenemos en la página número 10 del material. Y nos dice que para empezar el trámite es gratuito. No se genera un costo por concepto de derechos. Y que nos permite la inscripción en el RFC tanto de una empresa como persona física como persona moral, y nos trae como consecuencia el obtener la cédula de identificación fiscal a que se refiere este RFC. ¿Quién puede solicitar el trámite o servicio? Todas las personas morales de nueva creación a través de sus representantes legales. A este respecto, es muy importante determinar, en primer lugar, quiénes son los representantes legales, porque en este sentido, también ahí tenemos algunas pequeñas disociaciones entre lo que establece la norma y lo que en la práctica lleva a cabo la autoridad. Existen la expresión representante legal es muy amplia, es el género en el cual se encuentran varias especies, es decir, es el costalito, el cajón en el que caben varias cosas. El representante legal en términos generales es aquella persona física que se encarga de realizar actos a nombre de otra persona física o moral. El Código Civil de cada entidad regula esta figura como un contrato en el cual el nombre técnico que se le da es el de mandato. La persona que concede el mandato, que pide la realización de una actividad, se llama mandante. Y la persona que va a realizar la actividad se llama mandatario. Y existen varias formas del mandato. El mandato para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio. Entonces, cuando hablamos de un representante legal, pues nos referimos a todos aquellos que van a realizar actos a nombre de otro. Pero en este tema tenemos dos vertientes. Los llamados apoderados, en el cual acudimos ante un fedatario público, un notario, para decir que le quiero conferir el poder, el mandato a tal o tales personas. O la representación orgánica, que es la que se refiere a cuando se integra, se constituye una persona moral, y ahí se establecen los órganos de representación. Esta es la llamada representación orgánica, y ahí tenemos
la posibilidad de que se integre un consejo de administración, que es plural, son varias personas, o un administrador único, que es cuando es singular el órgano de representación. Entonces, la autoridad lo que nos establece es que la persona llamada representante es toda aquella que acuda ante sus oficinas, ante el SAT, para realizar el trámite de inscripción y obtención del RFC. Bien, para que realice ese trámite único o bien para que de manera continua, permanente, mientras no haya un cambio en la estructura de la sociedad o asociación, pueda realizar actos. Entonces, no es únicamente el administrador o el consejo de administración los que pueden hacer este trámite, sino que el SAT, la autoridad fiscal, está abierta, está permitiendo que podamos hacerlo a través de cualquier apoderado. Y este va a ser el que quede en el registro de representantes, que recordemos que la autoridad fiscal exige que tengamos un registro de representantes porque toda la norma que se contiene a partir de 2014 en el Código Fiscal lo que busca es tener un control absoluto. Lo que busca la autoridad es saber qué hacemos, cómo lo hacemos, a través de qué personas lo hacemos, en qué domicilio estamos, dónde nos puede localizar. Y nos sanciona si no le damos toda esa información. ¿Cuándo se debe de presentar este aviso? Dentro del mes siguiente al día en que se tengan que presentar las declaraciones o cuando se tengan que expedir los comprobantes fiscales. Aquí la ficha de trámite se aparta un poquito de la norma porque la norma lo que dice es que nos dan 30 días para llevar a cabo este acto a partir de que se constituye la sociedad o asociación, ya sea mercantil, civil o de cualquier otro tipo. Inclusive, como podrán ustedes ver en el análisis de la ficha, en la parte donde indica quién puede solicitar el trámite o servicio, ahí estamos viendo que nos ponen como ejemplos no exclusivos, no limitativos, simplemente indicativos de quienes están considerados dentro de este rubro de personas morales. Nos señalan a las asociaciones civiles, a las sociedades civiles, a las sociedades anónimas, a las de responsabilidad limitada, a los sindicatos, a los partidos políticos, a las asociaciones religiosas, a las sociedades cooperativas, a las sociedades de producción rural y muchas más, dice la norma, entre otras personas morales. ¿Dónde se puede presentar este aviso o esta solicitud de inscripción? Pues aquí es donde nos dice lo que les comentaba en un inicio de esta lámina, del análisis de esta lámina, que podemos hacer la preinscripción a través del portal del SAT. Nos da la dirección, que es www.sat.gov.mx, y que dentro de los 10 días siguientes al envío de la solicitud, deberemos de acudir presencialmente ante la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente para poder concluir este trámite. O bien, si preferimos no hacer el trámite de manera seccionada o dividida, acudimos en una sola ocasión a la Administración Desconcentrada para ahí en forma presencial y previa cita registrada en el portal, mostrar todos los documentos y poder realizar el trámite en su forma total o completa. ¿Y qué tengo que hacer para realizar el trámite o servicio? Dice la ficha. Bueno, si lo hacemos en estas 2 etapas mediante la preinscripción
y después, perdón, la presencia en la administración, es ingresar al portal, seleccionar la pestaña Empresas y posteriormente ir al apartado de trámites del RFC para ahí ejercer la opción preinscripción de la empresa en el RFC. Muchas gracias, Mónica. Entonces, ¿qué documentos vamos a mostrar? Pues tenemos que llevar, si se trata de la constitutiva, tenemos que llevar ya nuestra escritura pública perfectamente sellada por parte del notario o corredor público que nos haya realizado la constitución y ya tener la inscripción en el registro público de la propiedad, o bien tener la constancia de que está en trámite esa inscripción. Aquí yo, a nivel de lo que sucede en la realidad, me he encontrado con diversidad de situaciones porque hay administraciones que nos aceptan el llevar el documento con una constancia del notario de que, o del fedatario, del corredor, de que está en trámite la inscripción. Y hay otras donde definitivamente nos han dicho, hasta que no quede perfectamente inscrito, no te puedo dar tu trámite de inscripción en el RFC. ¿Qué aconsejamos en este supuesto? Pues que completen el trámite, es decir, que obtengan ya su inscripción en el registro público de la propiedad, que en algunos estados de nuestro país se llama Instituto de la Función Registral, pero es lo mismo que el registro público de la propiedad y del comercio, o, insisto, Instituto de la Función Registral. En esos supuestos ya no tendremos ningún problema para que nos puedan dar nuestro RFC. Ahora, si ustedes tienen muchísima prisa y lo que desean pues ya es ir avanzando con el trámite, pues no hay peor lucha que la que no se hace. Insisto, hay dependencias que sí nos lo permiten, pero hay otras que nos lo niegan y que nos exigen haber completado este trámite. ¿Qué más debemos de llevar para lograr esta inscripción? Bueno, pues tenemos que llevar nuestro comprobante de domicilio. Esto es bien importante, amigos. Sin el comprobante de domicilio que sea actual, que sea vigente, que no tenga una antigüedad mayor de 3 meses, porque si tiene más de ese tiempo, no lo acepta. Entonces debemos de llevar este comprobante de domicilio y aclaro, todos los documentos tienen que llegar en original con una copia para que nos hagan el cotejo. A veces en las administraciones ellos mismos proceden a obtener estas copias de nuestros documentos originales o copias certificadas, pero siempre ahorraremos tiempo si llevamos un juego de estos documentos para que puedan hacer el cotejo. Ahora, si va un representante legal y su poder, su representación no consta en el documento constitutivo, sino que le fue otorgado con posterioridad, entonces debemos de llevar también ese poder notarial. O bien, si el poder no nos lo dieron a través de una escritura pública, entonces debemos de llevar una carta firmada ante 2 testigos y previamente haber ratificado las firmas ante las autoridades fiscales, porque de otra suerte no tiene validez. Y si fue otorgado en el extranjero, ahorita que estaban cerradas las fronteras, que no había vuelos, que no había posibilidad de ir y venir, entonces ese documento que nos otorgaron en el extranjero, ya sea ante un fedatario o ante el consulado, debe de venir debidamente apostillado o legalizado y tiene que estar en todo caso revisado aquí por un fedatario público que pueda verificar que efectivamente es lo que estamos diciendo y ponerle su sello. Y
en el caso de que venga en idioma extranjero, chino, ruso, japonés, ahora con la globalización, pues todos nuestros actos están vinculados con todo el territorio extranjero con el que México tiene relaciones y a veces hasta con los que no tienen relaciones. Entonces, debemos de traer una traducción por un perito autorizado. Si ustedes se preguntan, ¿y dónde consigo un perito autorizado? Todos los tribunales de justicia de cada entidad, incluyendo el Poder Judicial Federal, tienen una lista de peritos registrados ante ellos. Entonces ahí buscamos un perito traductor del idioma en cuestión y esa es la persona que podemos solicitar para este servicio. Si no llevamos todo esto, nos van a regresar sin haber cumplido con nuestro trámite. De tal suerte que antes de acudir a hacer el trámite de obtener el RFC de la persona moral, debemos de tener ya a todos los socios o accionistas y al representante ya debidamente inscritos, ya deben de contar con su RFC para que podamos llevar a cabo el trámite. En caso de personas morales y asociaciones en participación que cuenten con socios en el extranjero y que no estén obligados a solicitar su inscripción en el RFC, se va a utilizar una clave genérica, que para las personas físicas es EXTF 900101N11 y para las personas morales EXT 9910-1N11. En esos casos, simplemente manifestaremos bajo protesta de decir verdad que ellos no tienen RFC porque no están obligados. Y de forma especial se deberán de presentar en el caso de personas distintas de sociedades mercantiles el documento constitutivo de la agrupación, como es el caso de la asociación en participación, que no se requiere una escritura pública. En ese caso hay que presentar el documento en el que consta el contrato de asociación en participación o en su caso la publicación del diario o gaceta oficial. Como ven, son múltiples los requisitos y debemos de llevarlos perfectamente ordenaditos, inclusive mencionados uno por uno, para que no tengamos ninguna complicación. Y en el caso de misiones diplomáticas, el documento en el que la Secretaría de Relaciones Exteriores reconozca la existencia de esa misión diplomática en México y, como decíamos, en el caso de las asociaciones en participación, el contrato con la ratificación de las firmas ante fedatario público o ante la propia administración de desconcentrada de servicios al contribuyente, más las identificaciones de los contratantes y el poder notarial en el caso de que acuda un representante legal. Entonces, creo que es muy importante que tengamos perfectamente a la vista todos estos requisitos en el momento en que debamos de acudir a realizar el trámite para que no nos regresen, porque si ya obtener en un momento dado una cita que se han vuelto así como sacarse la lotería, es muy complicado, pues ustedes imagínense que las desaprovechemos. Y finalmente, en el caso de las personas morales residentes en el extranjero, con o sin establecimiento permanente en México, debemos de llevar el acta o documento constitutivo debidamente apostillado o legalizado. Para las personas que digan, ¿qué es eso del apostillamiento? Les comento desde este momento. Se llevó a cabo una convención, es decir, una reunión internacional en la ciudad de Viena, donde lo que intentaron fue facilitar la entrada de documentos
que se generan en un país diferente con menos complicaciones. Y entonces se habló del apostillamiento, que no es más que una certificación que hace el país de origen de que efectivamente ese documento es real, es auténtico, es válido, de tal suerte que ya cuando llega al país diferente, pensemos que viene de Canadá hacia México, pues ya en México no tengamos ninguna complicación porque ya trae esta certificación del gobierno de Canadá en el ejemplo que estamos poniendo, en el cual ya nos dicen que ese documento es perfectamente válido. ¿Qué más documentos debemos de acompañar? Dice que los extranjeros que residan en un país o jurisdicción con los que México tenga un acuerdo amplio de intercambio de información y que realicen operaciones de maquila a través de una empresa con programa IMEX bajo la modalidad de albergue, podrán exhibir el contrato suscrito con la empresa que tenga este programa IMEX. Esto, como ven, ya se refiere a aspectos muy específicos, no es la generalidad, sino esto es en materia de empresas que se dediquen a la maquila. En contratos de fideicomiso se debe de llevar firma autógrafa del fideicomitente, fideicomisario o sus representantes legales para que la autoridad pueda corroborar que estamos tratando efectivamente de un documento válido. Y hay que acompañar también el documento con que acrediten el número de identificación fiscal del país en que residan cuando se trate de extranjeros los que vayan a participar en el acto. También hay que llevar el acta o documento debidamente apostillado o legalizado en los que conste un acuerdo de apertura de establecimiento en el territorio nacional. Y en el caso de la administración pública y sus órganos del Estado, ya sean federales, estatales o municipales, hay que acompañar los decretos o acuerdos por el que se crean las entidades y los documentos que acrediten la personalidad de quien comparezca, así como su estatuto de la agrupación. Y finalmente, en las demás figuras de agrupación que regule la ley, el documento constitutivo. Como ven, amigos, esta es una ficha muy larga, muy extensa, porque trata de abarcar, de comprender todas las diferentes posibilidades que pueda existir de personas morales. Y finalmente, en un apartado especial, nos puso a las asociaciones religiosas, es decir, a todas las iglesias que a partir de 1994 tienen un registro en la Secretaría de Gobernación. En este caso nos exige que para llevar a cabo su inscripción hay que contar con ese certificado de registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación y en todo caso exhibir en sustitución de esta copia de gobernación el certificado que acredite su acto constitutivo de conformidad con la ley de asociaciones religiosas y culto público y su reglamento, pero siempre todos los documentos en original o en copias certificadas. Recuerden que las copias simples, las copias que sacamos en la fotocopiadora, esas no acreditan el acto, no tienen valor probatorio. Esas, dice la ley, que únicamente demuestran que hay un original del cual fue tomado, pero no tienen efecto legal alguno para acreditar lo que ahí se contiene, de tal suerte que por eso la autoridad exige en esta ficha que llevemos los originales o las copias certificadas por un fedatario público, las cuales sí acreditan de manera auténtica el acto en cuestión.
En el apartado siguiente dice, ¿con qué condiciones debo de cumplir? Y dice que el representante legal debe estar inscrito en el RFC. Esto es lo que les comentaba hace un momento, de que tanto los socios, los accionistas, como los integrantes de esa persona moral deben de estar previamente registrados en el RFC para que la persona moral de la cual forman parte pueda obtener su registro. Igual pasa con el representante legal que acuda a hacer el trámite. Él debe de estar inscrito. Si no se cumple con eso, no se va a llevar a cabo el trámite. Luego, ¿cómo puedo dar seguimiento al trámite o servicio? Este trámite es conclusivo, quiere decir que no requiere con posterioridad que nos manden un aviso donde nos digan si prosperó o no prosperó, sino en nuestra cita en la administración debemos de salir con nuestro RFC. Únicamente en el caso de que no lo podamos concluir porque nos faltó algo, porque no iba como debe de ir, etcétera, en ese caso nos van a dar un documento que diga que quedó pendiente ese trámite, que no se pudo concluir y que por lo tanto tenemos un plazo máximo de 10 días para que lo podamos concluir. En caso contrario, el trámite se va a entender como no realizado, como abortado, y vamos a tener que volver a iniciarlo. Entonces, una vez que terminamos, nosotros salimos con nuestra solicitud, nuestro formatito lleno, nuestro acuse único de inscripción, es decir, nuestra cédula de identificación y el código de barras, y ya con eso podemos nosotros empezar a realizar todos los actos en el mundo fiscal, en el campo fiscal.